Esta estrella de mar, de apariencia exótica y rayos tan azules como el océano, se llama Lynchia labiegata. Muchos amantes de los acuarios tientan a comprarlo. Sin embargo, la tasa de supervivencia en cautiverio de esta región del Indo-Pacífico es trágicamente baja. De esto podrías haber concluido que esta belleza es extremadamente frágil. En cierto modo lo es, y en otros aspectos, es una de las criaturas más resistentes del planeta, porque a partir de uno solo de los rayos restantes, puede crecer una nueva Lynchia labiegata. Y este no es el caso más extraordinario en el que la vida triunfa sobre la muerte. Algunos animales pueden sobrevivir sin órganos vitales, en agua hirviendo y en completo vacío. ¿Quiénes son estos héroes que pueden desafiar las leyes físicas del universo? Bienvenidos a Lo Nunca Contado. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para ver episodios aún más emocionantes. La decapitación es inmediatamente fatal para una persona. ¿Puede ser diferente para alguien más? Preguntas. Bueno, sí. ¿Para quién? ¿Superhumanos? Cyborgs en realidad. Por ejemplo, en el caso de las cucarachas comunes, todo se trata de la estructura y función de los órganos internos. En los seres humanos, nuestros tejidos se oxigenan mediante un sistema circulatorio de alta presión. Si cortas las arterias carótidas del cuello, te desangrarás en minutos. Incluso si los cortes se cierran inmediatamente, el cuerpo no sobrevivirá sin señales nerviosas del cerebro que ordenen al resto de los órganos que respiren y funcionen. Porque cuando se corta la cabeza, se corta la conexión del cerebro con el resto del cuerpo. El aparato respiratorio humano se encuentra en gran parte en la cabeza. Allí, nuestra nariz y boca son los lugares por donde entra el aire a nuestro cuerpo. Desde allí, el aire ingresa a la tráquea y los pulmones, donde la sangre se satura de oxígeno. Transporta oxígeno a todos los órganos y tejidos del cuerpo y a su vez elimina el dióxido de carbono producido por los procesos metabólicos. En otras palabras, si hay una pérdida grave de sangre y la presión arterial baja, el oxígeno no podrá llegar a todas las partes del cuerpo, lo que provocará la muerte. Pero las cucarachas, como la mayoría de los insectos, hacen las cosas de manera diferente. Respiran a través de una red de tubos conectados a aberturas llamadas espiráculos ubicadas en la superficie del cuerpo. En otras palabras, el oxígeno no se transporta a través del sistema circulatorio. Su cerebro procesa principalmente información sensorial de sus ojos y antenas, pero muchos otros cerebros procesan muchas otras acciones, como correr y responder al tacto. En cada segmento del cuerpo, los ganglios son grupos de tejido nervioso, capaces de realizar funciones básicas responsables de las reacciones. Las cucarachas pueden hacer muchas cosas sin cerebro, utilizando únicamente estos ganglios. Entonces, lo que sucede cuando se decapita una cucaracha es realmente algo bastante sorprendente. Su cabeza puede seguir viviendo su propia vida durante varias horas, agitando sus antenas y reaccionando a la luz y otros estímulos. También perderá solo unas pocas gotas de hemolinfa que reemplaza la sangre y la herida se cerrará rápidamente con algo parecido a un coágulo de sangre. El estudio científico de la cucaracha sin cabeza fue realizado por el neurocientífico George Horage en 1962. En el experimento, se colocaron cucarachas sin cabeza sobre una solución salina y se les aplicó una corriente eléctrica en una de sus patas. Con el tiempo, los insectos aprendieron a mantener las patas elevadas para evitar la electrocución. En otro estudio que midió el ritmo cardíaco de cucarachas que no habían sido decapitadas, los científicos apenas podían sujetar a los sujetos mientras intentaban huir. Pero sin cabezas, las cucarachas demostraron ser objetos de movimiento lento y perfectamente dóciles que no se retorcían ni corrían a ninguna parte. Una cucaracha decapitada acabaría muriendo de hambre y sed, pero eso podría suceder en unas pocas semanas. Sí, las cucarachas son una de las especies más resistentes del planeta, pero no son capaces de causar daños después de la muerte como nuestros próximos héroes. Sí, escuchaste bien. Las ranas son animales asombrosos. A pesar de su apariencia frágil, cuentan con innumerables estrategias para hacer frente a los climas más duros. Se pueden encontrar por encima del círculo polar ártico, en desiertos, selvas tropicales húmedas y entre ellos. Algunas de sus estrategias para sobrevivir en condiciones extremas son simplemente ingeniosas. Por ejemplo, hibernación y estivación, es decir, hibernación de invierno y verano, respectivamente. La hibernación es una respuesta típica a un invierno frío en climas templados. Una vez que el anfibio encuentra un lugar adecuado, protegido del clima invernal y de los depredadores, su metabolismo se ralentiza enormemente. Con la llegada de la primavera se despierta y comienza a alimentarse y reproducirse. Las ranas acuáticas, como la rana leopardo y la rana americana y la rana toro,
suelen pasar el invierno bajo el agua. Las ranas terrestres tienden a pasar el invierno en tierra. Los sapos americanos y otras ranas que excavan bien, excavan profundamente en el suelo por debajo de la línea de congelación. Algunas otras ranas, como la rana de madera, buscan grietas profundas en troncos o rocas o excavan profundamente en las hojas. Estos lugares no están tan bien protegidos del frío y pueden congelarse junto con sus habitantes. Sin embargo, las ranas no mueren. ¿Por qué? Tienen anticongelante real. La alta concentración de glucosa en los órganos vitales de las ranas evita la congelación y la formación de cristales de hielo, que son destructivos para los tejidos blandos del cuerpo. La sangre también comienza a producir una mezcla de glucosa y glucógeno. A medida que baja la temperatura, esta mezcla es absorbida por las células, mantiene cada uno de ellos elástico y evita que se formen cristales de hielo. Entonces, ¿qué le sucede a un anfibio parcialmente congelado? Dejará de respirar y su corazón dejará de latir. La rana parecerá completamente muerta. Pero cuando la temperatura supera el punto de congelación, las partes congeladas de la rana se descongelarán y su corazón y pulmones comenzarán a funcionar nuevamente. Una rana puede pasar por varios ciclos de endurecimiento y descongelamiento, y la hibernación de verano es una respuesta a la prolongada estación seca en algunas regiones tropicales. Las ranas estivadoras más famosas son la rana cornuda ornamentada de América del Sur y la rana toro africana. Cuando comienza la estación seca, se entierran en el suelo e hibernan durante varios meses. Pero antes de eso, hacen un truco inteligente. Mudan varias capas de piel, formando un capullo prácticamente impermeable que envuelve todo el cuerpo, dejando solo las fosas nasales abiertas para respirar. Las ranas permanecen en esta forma durante la estación seca. Cuando se reanudan las lluvias, se liberan de sus cubiertas y caminan por el suelo húmedo hasta la superficie. La situación es similar para algunas especies de moscas. Algunas especies son tan resistentes a la congelación que incluso pueden sobrevivir a la inmersión en nitrógeno líquido a temperaturas de casi menos 200 grados centígrados, menos 328 grados Fahrenheit, sin efectos nocivos. Vladimir Kostal, de la Academia Checa de Ciencias, quedó fascinado por la capacidad de algunos insectos de sobrevivir al frío. Notó que este proceso difiere entre especies resistentes y vulnerables, por lo que investigó el tema más a fondo. Para su experimento tomó moscas de la fruta. Viven en las cómodas condiciones del Mediterráneo o incluso de zonas tropicales más cálidas y no tienen que experimentar temperaturas inferiores a 10 a 15 grados centígrados, 50 a 59 grados Fahrenheit, a temperaturas de 10 grados centígrados, 50 grados Fahrenheit o menos, el desarrollo larvario se detiene, y a menos 5 grados centígrados, 23 grados Fahrenheit, el insecto muere de hipotermia en unas pocas horas. Al mismo tiempo, Kostal y sus colegas observaron que la quimomia de la mosca de la Malta, pariente de la Drosophila, es muy resistente a las heladas. Sus larvas sobrevivieron con éxito a la congelación en nitrógeno líquido y a la descongelación, también un punto importante durante el estudio. Resultó que Chimomysa costata, a temperaturas más bajas, acumula una gran cantidad de aminoácido prolina que tiene buenas cualidades anticongelantes. Con este conocimiento en mente, los científicos han intentado mejorar la tolerancia al frío de la Drosophila fruticum. ¿Cómo? Aproximadamente. Al igual que en los humanos, con la ayuda del endurecimiento y una dieta especial, se agregaron grandes dosis de prolina a la comida del sujeto experimental y se estableció un régimen de temperatura específico en la jaula con la larva durante parte del día. La temperatura allí era de 11 grados centígrados, 52 grados Fahrenheit. Y luego se redujo a 6 grados centígrados, 43 grados Fahrenheit. De esta manera, los científicos criaron varias generaciones de Drosophila y colocaron la larva en un ambiente de menos 5 grados centígrados, 23 grados Fahrenheit. Aproximadamente la mitad del agua de sus cuerpos se convirtió en hielo. ¿Crees que ese fue el triste final del experimento? No lo fue. Algunas personas sobrevivieron al deshielo. Alrededor del 15% de las larvas pasaron con éxito a la etapa de pupa y alrededor del 9% se convirtieron en adultos normales. Increíble, ¿verdad? Nuestros próximos héroes no ralentizan su desarrollo, pero seguro que saben cómo detener el envejecimiento. Mucha gente sabe que las tortugas viven mucho tiempo, pero no todo el mundo sabe que también pueden vivir sin órganos vitales durante algún tiempo. Pero primero lo primero, las tortugas tienen un metabolismo lento, lo que ayuda a que sus órganos funcionen durante mucho tiempo y hace posible una vida larga. Necesitan una pequeña cantidad de alimento y sus movimientos lentos consumen poca energía. Además, sus cerebros requieren pequeñas cantidades
niveles de oxígeno y el cerebro puede funcionar durante días, semanas o posiblemente más sin oxígeno. En el siglo XVII, el médico italiano Francesco Redi llevó a cabo un experimento no apto para cardíacos. Le extrajo el cerebro de una tortuga. El animal vivió otros 6 meses. Entonces Redi le quitó la cabeza a la tortuga. Para su sorpresa, permaneció vivo durante casi un mes. Suena bastante increíble, pero hay pruebas de que algo así ha sucedido. Es difícil creer que los movimientos de las tortugas estén controlados por la memoria muscular. Otra característica inusual de estos animales es que su corazón continúa latiendo hasta 12 horas después de ser retirado del cuerpo. Hay más información sobre la longevidad de las tortugas. Por ejemplo, en 2023, una tortuga gigante de Aldabra llamada Jonathan celebró su cumpleaños número 191, lo que la convirtió en el animal terrestre vivo más antiguo del mundo. Pero la tortuga también es un animal que envejece lentamente junto con las serpientes y los cocodrilos. No son inmortales. Es solo que su probabilidad de morir no está relacionada con su edad, a diferencia de los humanos, cuya probabilidad de morir aumenta con la edad. Por ejemplo, mientras que una tortuga tiene un 1% de posibilidades de morir dentro de un año y tener 10 años a los 100 años, la probabilidad de morir sigue siendo del 1%. Este fenómeno se llama envejecimiento menor. Los científicos también han descubierto que los animales con defensas físicas o químicas incorporadas, como un caparazón duro, crestas puntiagudas o una picadura tóxica, envejecen más lentamente y viven más que los animales que no las tienen. Generalmente, las principales características de los animales de envejecimiento lento son la presencia de adaptaciones protectoras, mayor tamaño y maduración más prolongada con un metabolismo más lento. Los caparazones y las espinas protegen a los animales de los depredadores, pero no pueden protegerlos de amenazas como el cambio climático y la pérdida de hábitat. Aquí viene al rescate el metabolismo lento, que permite a estos animales arreglárselas con un mínimo de recursos durante mucho tiempo. Una baja mortalidad también es necesaria para que las tortugas sobrevivan una década o más antes de alcanzar la edad en la que puedan reproducirse por primera vez. ¿Por qué los humanos necesitan este conocimiento? Podría acercarnos a encontrar una cura para frenar el envejecimiento humano. En otras palabras, las tortugas y otros reptiles que envejecen lentamente podrían ser un modelo para estudiar los procesos fisiológicos y genéticos que subyacen al envejecimiento. Las serpientes no son criaturas menos asombrosas. ¿Qué capacidad conservan después de la muerte? Vamos a ver. Un incidente inusual ocurrió en el estado de Texas. Jennifer Sutcliffe estaba trabajando con su marido en el patio trasero cuando notó un 1.2 metros serpiente de cascabel de 4 pies de largo. Su marido decapitó al reptil con un golpe de pala para proteger a su esposa. Luego se agachó para deshacerse de él y luego le mordió la cabeza en el brazo. Suena más a la trama de una película de zombies, ¿verdad? Y sin embargo, este caso sucedió casi lo mismo que ocurrió en 2014 en China. Allí un chef estaba preparando un manjar poco común, la sopa de cobra, cuando una serpiente decapitada le dio una mordida fatal. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en la fisiología de las serpientes. Son criaturas de sangre fría, lo que significa que obtienen calor de fuentes externas como la luz solar y superficies cálidas. Dado que las serpientes no necesitan mantener la temperatura interna de su cuerpo, no requieren tanta energía como las criaturas de sangre caliente. Si un mamífero pierde la cabeza, pierde la capacidad de funcionar de cualquier manera y muere casi de inmediato. Pero las serpientes y otros animales como ellas, que no necesitan mucho oxígeno para alimentar sus cerebros, probablemente puedan vivir minutos o incluso horas después de la llamada muerte. O más correctamente, cortarle la cabeza no provocará la muerte inmediata. Por supuesto, es posible que la serpiente en el caso de Texas no se haya dado cuenta de que ya no tenía cuerpo. Lo más probable es que simplemente sintiera el dolor y luego intentara defenderse. Los científicos todavía están debatiendo si las serpientes venenosas inyectan más veneno en animales más grandes que en los más pequeños y, de ser así, si toman esta decisión conscientemente. En este caso particular, los científicos sugirieron que la serpiente no tenía control sobre la cantidad de veneno que inyectaba al hombre. Puede explicar por qué el hombre de Texas tuvo que recibir hasta 26 dosis de antídoto en el hospital, que es mucho más de lo que la mayoría de los pacientes necesitan. Así, las serpientes conservan sus reflejos durante un tiempo, incluso después de perder la cabeza. Pero en el reino animal, algunos pueden perder algo más que la cabeza, pero aún así sobrevivir, y esos son los platelmintos.
¿Qué pasaría si cualquier ser vivo fuera cortado en 4 pedazos? Casi cualquier ser vivo moriría, pero no la planaria. En 3 semanas, las 3 partes y la cabeza se convertirán en gusanos planos enteros idénticos al que se cortó. Serán marrones y medirán aproximadamente 1 pulgada de largo. Veamos una de estas piezas de planaria con más detalle. ¿Cómo funciona exactamente el proceso? Después de una semana, le crecerán ojitos desde cero. Para el día 12, una nueva cabeza y una nueva cola, ambas translúcidas. Después de otra semana se pondrán marrones. Saluda al nuevo gusano. Guay, ¿verdad? Después de todo, cuando los humanos sufrimos heridas graves, lo mejor que podemos esperar es que la herida sane, pero nuestras extremidades no vuelvan a crecer. Curar es más como cerrar una herida. Entonces, ¿cómo puede la planaria hacer crecer todo su cuerpo de nuevo, incluso su cabeza? ¿Cuál es su secreto? Células llamadas células madre pluripotentes. Constituyen una quinta parte del cuerpo y pueden convertirse en cualquier parte nueva del cuerpo. Los humanos solo tienen estas células en la etapa embrionaria antes del nacimiento. Más tarde perdemos la mayor parte de la capacidad de desarrollar nuevos órganos, aunque algunas de las capacidades permanecen. Pero puedes matar a alguien que puede regenerarse incluso con un pequeño trozo de tejido. Sí, por ejemplo con la radiación. En un experimento, una planaria fue expuesta a radiación penetrante, lo que le hizo perder su capacidad de regenerarse, y los días de los platelmintos estaban efectivamente contados. Habría muerto bastante rápido. En cambio, los científicos salvaron al individuo. Trasplantaron en su cola una célula madre especial llamada neoblasto de una planaria donante. La célula comenzó a dividirse, produciendo piel, intestinos, nervios, músculos, ojos y boca. 2 semanas después del trasplante, la planaria se recuperó, es decir, se había regenerado por completo. Los humanos tenemos varios tipos de tejidos que pueden regenerarse. Por ejemplo, el hígado y la médula ósea pueden hacerlo, así como la capa externa de la piel y las capas internas de los intestinos. Pero la forma en que la mayoría de los demás tejidos se curan no es regenerándose completamente, sino formando un tejido cicatricial que esencialmente solo tapa los agujeros. En lugar de restaurar la funcionalidad, los científicos esperan que la planaria nos diga cómo hacer que nuestras células madre desarrollen extremidades u órganos completamente sanos para reemplazar los dañados o perdidos. Pero al menos ya existe un método de tratamiento que ayuda a restaurar las yemas de los dedos después de un accidente. Durante el proceso, se aplica sobre el dedo herido un polvo compuesto de colágeno animal y sustancias que estimulan el crecimiento celular. Nuevas células madre son atraídas por la herida y vuelven a crecer en la yema del dedo. Puede que no sea idéntico al perdido y puede que tenga una forma diferente, pero al menos tiene algunos pasos notables. Los pacientes también recuperan entre el 30% y el 40% del músculo perdido en lesiones graves, como accidentes automovilísticos o aéreos. Para lograr esto, los pacientes primero se someten a fisioterapia durante 4 a 16 semanas. Después de eso, se somete a una cirugía en la que se implanta parte de una vejiga porcina en las áreas lesionadas. Contiene proteínas que pueden despertar la capacidad latente del cuerpo para regenerar tejido intensivamente. Finalmente, los pacientes son tratados con otros 6 meses de fisioterapia. De esta manera, se forma nuevo tejido blando, totalmente funcional, y las personas pueden volver a caminar plenamente en lugar de cojear por el resto de sus vidas. Este es el caso del marino Isaías Hernández, de 19 años. Sufrió la explosión de una bomba y perdió casi el 70% del músculo del muslo derecho. Los médicos querían amputarle la pierna porque con una prótesis tendría más movilidad y sentiría menos dolor que con una pierna gravemente herida. Pero al final, el método descrito anteriormente le ayudó. Los músculos de su pierna se recuperaron y ya no sentía dolor. Esperemos que al ampliar el conocimiento sobre las células madre de planaria, los científicos logren resultados mucho mejores. Sin embargo, hay otro ser vivo que literalmente puede engañar a la muerte. Si bien los humanos han estado explorando todos los rincones de la Tierra e incluso los cielos en busca de la inmortalidad desde la antigüedad, es posible que ésta se haya escondido en el océano. Estamos hablando nada menos que de medusas. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Pueden regenerarse como los platelmintos? ¿O viven tanto como las tortugas? No, es otra cosa. Cuando pensamos en las medusas, las imaginamos como paraguas flotantes con tentáculos extendidos, pero esa es en realidad la segunda etapa de su vida. Pero las medusas comienzan su vida
como larvas, pequeñas criaturas con forma de cigarro que buscan en el agua una roca u otro objeto conveniente al que aferrarse. Cuando esto sucede, la larva se convierte en un pólipo que parece una actinia diminuta. Una colonia de estos pólipos puede cubrir un muelle en cuestión de días. Cuando el pólipo alcanza su plena madurez, de él brotan medusas jóvenes. Ahora pasemos al final de la vida de una medusa. No una medusa cualquiera, sino la Turritopsis dorni, también conocida como la medusa inmortal. El diámetro máximo de estas migajas es de 4.5 pulgadas. Eso es menos que una uña en el dedo meñique. Al mismo tiempo tienen de 80 a 90 tentáculos. Ahora estas medusas hacen los trucos más interesantes al final de sus vidas. Cuando esta medusa muere, se hunde hasta el fondo del océano y comienza a descomponerse. Al hacerlo, sus células se fusionan formando pólipos, y de estos, a su vez, emergen, sí, medusas nuevas. Significa que Turritopsis dornae pasa a una etapa anterior de la vida para empezar a vivir de nuevo. Pero no es solo esta medusa la que puede hacer esto. En 2011, un estudiante de biología de China tenía una medusa lunar, Aurelia aurita, en su acuario. Cuando murió, se quedó con el cuerpo. 3 meses más tarde, de él surgió un nuevo pólipo diminuto. En total, se ha descubierto un proceso de regeneración en unas 5 especies de medusas. ¿Qué beneficio tiene aparte de la vida eterna? Aunque hay mucho de eso, estarás de acuerdo. El truco es que cuando una medusa se debilita por la edad o una enfermedad o se enfrenta a un peligro, puede activar su increíble mecanismo de supervivencia y regenerarse. Al hacerlo, su campana y sus tentáculos comienzan a romperse. Luego se convierte en un pólipo y luego nuevamente en una medusa. Y esto puede suceder una y otra vez. Es decir, esta pequeña criatura, en sentido figurado, presiona el botón de reinicio. Las medusas pueden dar un salto atrás en el proceso de su desarrollo en respuesta no solo al daño físico, sino incluso al hambre. El resultado es la aparición de un individuo genéticamente idéntico a la medusa dañada. ¿Pueden los científicos utilizar este conocimiento para crear una receta para la inmortalidad de los humanos? Las investigaciones aún no han dado resultados concretos, pero quién sabe lo que deparará el futuro. Pasemos ahora a otras criaturas acuáticas capaces de repararse a sí mismas. Si vive cerca de una masa de agua dulce, es probable que haya una cerca de usted en este momento. Estos pequeños invertebrados se pueden encontrar en estanques, lagos, arroyos y ríos, normalmente en la parte inferior de rocas u hojas, y allí, justo delante de tus narices, están envejeciendo, pero no envejeciendo biológicamente. La criatura en cuestión es una hidra. Sí, probablemente estés pensando en ese mítico monstruo acuático griego. La leyenda nos dice que a un monstruo le crecen nuevas cabezas para reemplazar una cabeza cortada. Las hidras reales están muy lejos de esta criatura parecida a una serpiente. Parecen tubos diminutos con tentáculos que sobresalen de un extremo. Las hidras miden solo unos 25 milímetros, aproximadamente 1 pulgada de largo, y tienen tentáculos al final de su cuerpo tubular para atrapar presas como larvas de insectos. Pero realmente se parecen a esos monstruos míticos en cierto modo. Si cortas la cabeza de la hidra, le crecerá una nueva. Y si lo cortas en varias partes, obtienes varias hidras nuevas. ¿Cómo les crecen nuevas cabezas a las hidras? Resulta que utilizan genes diferentes cuando regeneran una nueva cabeza debido a un traumatismo y cuando ésta crece en su gemación de reproducción asexuada. Al hacerlo, producen constantemente nuevas células madre que brotan cada 3 o 4 semanas. Esto significa que, en promedio, las hidras reemplazan todas sus células en 20 días. La mayoría de ellas son células madre. En otras palabras, pueden dividirse continuamente y convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Hablamos de ellos cuando hablábamos de platelmintos. Todo esto significa que a medida que las hidras envejecen, no se debilitan ni empeoran a la hora de atrapar alimento o reproducirse. En otras palabras, no envejecen de la misma manera que nosotros. Para estudiar más a fondo este proceso, los científicos comenzaron un experimento en 2015. Crearon las condiciones ideales para las hidras con alimentación y cambios de agua regulares. Observaron a los sujetos durante 8 años y descubrieron que la tasa de mortalidad se mantuvo constante y muy baja durante todo el periodo. La tasa de natalidad tampoco cambió. En otras palabras, en condiciones ideales, la hidra es casi inmortal y eternamente joven. Puede vivir años, décadas y siglos, aunque en este caso eso no significa que no pueda morir. Sucederá si se acaba la comida, un pez se come la hidra o el agua se contamina. De hecho, estas criaturas son tan sensibles a los contaminantes ambientales como metales y productos farmacéuticos que se han utilizado para medir los efectos de estas sustancias. Como puedes imaginar, no existen condiciones ideales de laboratorio en la naturaleza. Entonces las hidras mueren a causa de enfermedades, depredadores y la contaminación del agua mencionada anteriormente. Sin embargo, pueden ser los que den pistas a los científicos sobre por qué la mayoría de los animales envejecen.
Ahora pasemos a las criaturas que ya casi nada puede detener. Pueden sobrevivir a la exposición a la radiación, líquidos hirviendo y 6 veces la presión de la parte más profunda del océano. También pueden sobrevivir a la deshidratación total, al vacío espacial y a la congelación. No estamos hablando de cyborgs invulnerables, sino de caminantes silenciosos, también conocidos como osos de agua o lechones musgosos. Estos animales casi microscópicos se parecen a la oruga que fuma narguile de Alicia en el País de las Maravillas. Al mismo tiempo, viven en el mar, en agua dulce y en tierra, más precisamente, en una fina capa de agua que cubre partículas de suelo u hojas de musgo. Estas criaturas son solo 0.05 a 1.2 pulgadas de largo. Sin embargo, estas migajas pueden hacer cosas que nosotros ni siquiera podemos acercarnos a hacer. Entonces, ¿cuál es el núcleo de sus superpoderes? Estas criaturas tienen una estrategia inusual y muy eficaz para sobrevivir en condiciones desfavorables. Pueden caer en un estado de la llamada criptobiosis. Es un estado que no es muy diferente de la muerte. El tardígrado desplaza más del 95% del agua de su cuerpo, retrae la cabeza y las patas y se enrosca formando una bola deshidratada como esta. Los científicos han determinado que 4 factores ambientales pueden provocar diferentes formas de criptobiosis en los tardígrados: la desecación, la congelación, la falta de oxígeno y el exceso de sal. Durante la criptobiosis, el metabolismo de los tardígrados cae a solo el 0.01% de niveles normales. Durante este tiempo, sus células están protegidas del daño por proteínas solubles en agua, conocidas como proteínas desordenadas tardígradas o TPDs. Estos, sorprendentemente, son únicos, exclusivos de estos animales. Entonces, cuando las proteínas tardígradas desordenadas eliminan el agua de sus cuerpos, las moléculas de TDP forman un capullo de vidrio resistente alrededor de las células. Mantiene seguro el material celular, preservando la capacidad de los pequeños animales de recuperarse cuando las condiciones son adecuadas, lo cual logra con éxito. Este proceso les ayuda a sobrevivir incluso en el espacio exterior. Por ejemplo, algunas especies de tardígrados pueden sobrevivir a un viaje de 10 días a la órbita terrestre baja y regresar a la Tierra después de haber sido expuestas a la dura radiación ultravioleta y al vacío espacial. El experimento se llevó a cabo en 2007 en la plataforma experimental Biopan 6, proporcionada por la Agencia Espacial Europea. Los individuos secos se mantuvieron en órbita terrestre a una altitud de 258 a 281 kilómetros sobre el nivel del mar, a 175 millas en la superficie exterior de la nave espacial. El experimento demostró que los tardígrados toleraban bien los efectos del vacío espacial, pero combinar la presión del vacío y la radiación solar era un desafío. La tasa de supervivencia se redujo significativamente. Sin embargo, fueron los primeros organismos, además de los líquenes y las bacterias, en soportar tales condiciones. Sin embargo, los tardígrados todavía tienen debilidades. Literalmente se marchitan con el calor. Por ejemplo, en temperaturas del agua de 37.8 grados centígrados, pueden morir en un solo día, por lo que su resistencia tiene un límite. Los tardígrados, a diferencia de las bacterias extremófilas que viven en las chimeneas de los volcanes, los tardígrados pueden soportar altas temperaturas solo durante un corto tiempo. ¿Qué es lo que más te impresionó de los tardígrados? Comparte en los comentarios. Decapitación, descuartizamiento, secado, congelación, privación de extremidades. Algunos animales pueden soportar esto y mucho más, todo gracias a mecanismos de adaptación únicos que les permiten sobrevivir en condiciones extremas. ¿Qué otras habilidades invaluables esconden? Muchas gracias por ver. Nos vemos la próxima vez, amigos, y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.